Bien, pues seguimos en Luces en la Oscuridad ahora para hablar de brujas, una figura rodeada de mitos y leyendas, aunque también anclada a ciertas realidades políticas y sociales que dieron lugar a una historia cargada lamentablemente de sufrimiento y dolor. Y lo haremos de la mano de alguien que ha explorado profundamente este tema, desentrañando su simbolismo, sus raíces históricas y su impacto en nuestra cultura. Ella es Raquel Berenguel, doctora en Prehistoria e Historia Antigua, codirectora del programa de radio y podcast Tempus Fugit y autora de Historia de una histeria, Cosas de brujas, de la editorial Guante Blanco. Raquel, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Pues estoy encantada de estar contigo, además, en el programa Luces en la Oscuridad. Y sobre todo también para hablar de mis queridas brujas, ¿no? Tengo aquí tu libro, espero que se vea bien, Historia de una histeria. Un libro precioso con unas ilustraciones muy cuidadas, una edición muy cuidada de Guante Blanco. Y entiendo que en él rindes homenaje pues, a estas mujeres que a lo largo de la historia se han identificado con este arquetipo de las brujas, ¿no? Y lo haces abordando los mitos que la rodean, ¿no? Un poco pues, lo que hay de realidad, lo que hay de ficción y de lo que ha participado en la historia de este arquetipo. Para empezar, Raquel, yo te preguntaría qué es lo que te atrajo de ellas. Bueno, en realidad un tema que me ha interesado siempre y luego también luego cuando te implicas en la investigación y descubres, te apasiona mucho más el tema porque es un tema muy, pues aunque hubo hombres también acusados por el delito de brujería, ves que fue una persecución muy hacia mujeres, que incluso no solo por sus saberes, sino que también por ser mujeres independientes, por vivir bajo, digamos, ejercer oficios, por la intrusión profesional que supusieron para médicos, incluso para la iglesia, ¿no? Por el tipo de vida a lo mejor que llevaban, ya te digo, sobre todo por ser independientes, por buscarse la vida como podían en una sociedad y en un mundo que les tocó vivir muy complicado, en el que de forma oficial no las dejaron ejercer porque había muchas muy formadas, incluso con conocimientos de cirugía, y otras más, vamos a decir, la típica figura a lo mejor actual de una curandera, pero al fin y al cabo prestaron su servicio a la comunidad, sanando, pero también, o sea, no solo enfermedades de tipo física, sino también mentales o emocionales, como pudo ser la depresión, y también incluso abogar por prácticas, ¿no? Por practicar una sexualidad libre, con esta fabricación de filtros amorosos, ¿no? Y, y afrodisíacos, realmente incluso con aspectos muy lúdicos del uso de estas plantas y sus propiedades, ¿no? Sobre todo alucinógenas, también lo usaban con fines lúdicos, ¿por qué no? Y todo esto fue muy mal visto por la sociedad, tanto la política como la eclesiástica, ¿no? Que al fin y al cabo iban de la mano y realmente vieron un peligro a estas mujeres, sus prácticas y las cosas que hacían. Y realmente Mm. te sientes identificada. Cuando profundizas, como que te identifican más. Es que seguramente muchas de nosotras, tú, yo, por gustarnos los temas del misterio, por tener un pensamiento crítico, seguramente no hubieran puesto en el punto de mira por usar cosmética o perfumería, ¿no? O hacernos un sinfín de motivos. Ujú. Claro, todo aquello que se sale de los patrones, ¿no? Socialmente aceptados es visto como una amenaza al Ujú, status quo, ¿no? De alguna manera, y el ujú. arquetipo de la bruja lo representa muy bien. Em, en este sentido, Raquel, claro, imagino que a lo largo en distintos contextos culturales, han aparecido distintas figuras que pueden identificarse con este arquetipo de la bruja, ¿no? Em, no sé si podrías hacer un poco un repaso de los rasgos principales, ¿no? Que definen las brujas de todo contexto cultural, aunque ahora ya hacías un poco unas pinceladas, ¿no? En este sentido, y hablarnos también de las brujas de la antigüedad. Sí, los atributos de la bruja malvada está claro que fue un instrumento, o sea, parte de la propaganda que hicieron de estas mujeres de forma
peyorativa, y realmente los atributos, hice un seguimiento, ¿no?, de dónde podrían ser su origen, y lo del caldero está muy asociado, y también en el libro lo parto de ello, parte de, si imaginamos toda la obra de Macbeth, ¿no?, por ejemplo, estas brujas más tipos sobrenaturales, ¿no?, más entidad, más esa bruja, porque realmente estas mujeres o hechiceras del medievo y de la Edad Media fueron herederas de esas tradiciones populares, que formaban parte de los mitos y leyendas, ¿no? Y que conformaron el folclore de cada zona, de esas entidades sobrenaturales más asociadas a la noche, ¿no? Y a la pesadilla, al mundo de los muertos, a la luna, a la menstruación también, Mm. y a lo femenino, porque así es. Y también, además, fueron herederas de este saber de las hechiceras de la antigüedad, no solo de la cultura grecorromana, que es la que más influencia hemos podido tener, ¿no? Porque es la que el Imperio Romano es el que se impuso en toda Europa realmente, pero también la influencia de las druidesas celtas, o de las volvas nórdicas, o incluso de estas hechiceras del mundo egipcio o mesopotámico. Al fin y Ujú. al cabo, incluso si nos retrotraemos mucho más atrás en el tiempo, nosotras éramos las recolectoras en las sociedades prehistóricas. Entonces, realmente nosotras aprendimos el uso de las plantas, sus propiedades, qué cantidades usar, y realmente ese saber se fue heredando de generación en generación de forma oral, sobre todo, y de maestra a discípula, ¿no? Normalmente. Y es un saber que, aunque luego la Iglesia lo persiguió en cuanto se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Es como sabréis, en primero Constantino, que se convirtió al cristianismo en el 313, pero luego con Teodosio, que eh, puso como religión oficial al cristianismo, ¿no? O el catolicismo en todo el imperio, en el edicto de Tesalónica, a finales, en el 381 después de Cristo, y a partir de ahí, pues es lo que, como yo bien explico en el libro, la Iglesia pasó de ser una comunidad perseguida a convertirse en perseguidora, a olvidar, por Ujú. ejemplo, uno de sus grandes mandamientos, como es el no matarás, y a perseguir a muchas comunidades, a muchos grupos, condenándolos de herejes, porque era su estrategia, su forma de actuar, o bien cristianizando fiestas paganas o precristianas, o rituales, o determinadas divinidades, incluso eso, poniéndolas como santas, vamos a decir, haciendo una fusión, ¿no? Y cristianizando todo, o bien a las malas, si se resistían ciertos rituales, ciertas prácticas del pueblo y creencias, pues también a las malas, pues a sangre y fuego, como hizo con muchos grupos declarados herejes, como fueron los cátaros, templarios, los valdenses, por ejemplo, y también les tocó el turno a nuestras queridas brujas. Luego, Ujú. además, otro de los atributos peyorativos, lo de la escoba y los palos, que también es muy, muy típico, esta imagen de esa bruja. Realmente hasta el siglo XV no aparecen representadas. La primera imagen de ellas, que aparecen dos mujeres volando, es en el margen de un poema llamado Ajá. El campeón y las damas, traducido de un poeta francés, y realmente aparecen vestidas con la vestimenta y el tocado de la época. No aparece con estos gorros, ni de negro, ni nada, pero sí volando ya sobre la famosa escoba. Esto de la escoba, en mi libro profundizo más, pero es muy asociado al vuelo, a esa creencia de que estas mujeres tenían ese poder sobrenatural de volar, y también muy relacionado con la forma de aplicarse el famoso ungüento de las brujas, ¿no? Que también se lo aplicaban desnudas en el cuerpo, o bien incluso con algún palo o en la zona vaginal, para que a- lo absorbiera, entraran más rápidamente los efectos narcóticos y alucinógenos de las plantas que consumían, o las drogas, porque todas eran de la familia de las solanáceas, o la mayoría de las plantas que estas mujeres usaban, y, y entraban más rápidamente en el torrente sanguíneo, ¿no? Y producían mucho más rápidamente esos efectos, es de éxtasis, ¿no? Incluso luego, cuando lees los efectos que producían estas plantas, porque lo probaron en época de las brujas,
te das cuenta de que también incluso muchos son efectos casi muy eróticos, casi ellas mismas los describen, son también incluso muy parecidos a lo que sería un orgasmo. Entonces, imagina, todo esto era muy mal visto, o sea, fue muy mal visto y hicieron una propaganda súper súper negativa de estas mujeres. Luego también lo del gorro, está muy, hay varias posibilidades, ¿no? Como el gorro que usaban los cuáqueros o los puritanos, ¿no? De fundadores de las primeras colonias en Estados Unidos. También con un tocado que tuvo de forma invertida, ¿no? Pero un tocado que estuvo muy de moda durante el medievo y la época moderna entre la alta aristocracia, las mujeres de la alta aristocracia y la alta burguesía, que el famoso Henning, ¿no? Que era un tocado cónico, también podía variar de forma, pero sobre todo era cónico y colgaba con un velo por detrás, por la espalda. Estas mujeres incluso se afeitaban las cabezas para lucir frentes muy despejadas y sobre todo también asociado al gorro, al Hat, un gorro tocado judío que se usó también mucho durante la Edad Moderna y que en algunas comunidades, en algunas regiones de Europa le obligaron a ponerse a los judíos mayores en público para ser reconocidos. Identificados. Ujú. Y incluso en el caso de los judíos eran de color blanco o amarillo, como veréis, ¿sabéis? El amarillo para, ¿no? Muy asociado a los judíos, ¿no? Y a la figura del traidor también, por ejemplo, como Judas. Y en el caso de las brujas, en negro. Encontré una ley en 1431 en Hungría en el que por primera vez, o por lo menos de forma legal, obliga a las mujeres denominadas brujas a usarlo en público también para ser visibles. Luego lo de la nariz aguileña también es un atributo totalmente equiparándolos a los judíos, una comunidad súper perseguida, ¿no? Y maldita Interesante. y también las verrugas, que es otro de los atributos de las brujas malvadas, de este arquetipo, ¿no? Que tenemos de esa bruja perversa. Tiene que ver con la denominada marca de bruja, que eran una creencia en el que estas mujeres tenían una especie de tetina sobrenatural con las que ellas alimentaban a los espíritus familiares o diablillos que Satán les entregaba cuando acudían a los aquelarres para que la ayudaran en sus fechorías. Y realmente ves que a muchas mujeres cuando las revisan buscando las pruebas de que estas mujeres eran brujas, si tenían las mujeres que tenían más de una mama o más de un pezón, o incluso alguna marca justo por la zona del pecho, esas mujeres eran directamente ejecutadas porque pensaban que esa era esa famosa tetina de bruja. Y luego también quién eran los diablillos estos espíritus familiares, muy relacionados también con otro atributo de la bruja malvada, que no era otra cosa que los animales de compañía, Los como gatos, los los búhos, sapos, tipo los de... búhos, correcto. Y también muy relacionado con sus prácticas, el uso de ciertos animales de los que ellas sacaban también principios activos, también muy relacionadas con la imagen, ese origen etimológico de la bruja, en el que se relacionaba mucho con las estrigas, ¿no? Muy relacionadas con los búhos y ¿no? Las familias de rapaces nocturnos que también emiten gritos nocturnos, ¿no? Muy asociada a esa bruja sobrenatural y nocturna. Claro, de hecho, en italiano estrega, si mal no recuerdo, estrega es bruja en italiano. Sí, sí, es En- otra de las palabras que se usó para denominar a la bruja. Pero es que hay incluso en tratados de la Iglesia, yo me he encontrado cuando, por ejemplo, el libro de Molitoris, que se titula De Lamis y et Pitonisis Mulieribus. Lamis, o sea, llama a las brujas lamias, y las lamias son otras criaturas sobrenaturales que también formaban parte del mundo mesopotámico, incluso las lamias eran criaturas en el País Vasco cambia la figura de esta lamia, está más asociada a los lagos y al tema, pero bueno, en el concreto en la cultura grecorromana, también unas criaturas sobrenaturales terribles que estaban siempre sedientas de sangre, sobre todo la de los niños, y también, por eso es curioso, metieron en el mismo saco a estas entidades que formaban parte de esa mitología y leyenda con todas las prácticas de la hechicera antigua y las convirtieron o se los, todo se lo achacaron a mujeres de carne y hueso,
sobre todo atribuyéndole esos poderes sobrenaturales, como el de volar, el ser capaces de acabar con, por ejemplo, provocar abortos solo con la mirada o provocar tormentas y acabar con cosechas, propagar epidemias, hundir barcos pesqueros, o sea, un montón Cualquier cosa. de atrocidades y de maldades. Todo lo, vamos a decir, lo malo que pasaba en la sociedad se las culpaba a ellas de ser las que los que lo habían provocado. Ujú. Pero, y Raquel, entiendo que el momento en el que fueron más perseguidas a nivel histórico fue la Edad Moderna, con todo el Sí, tema. Y sin embargo, todos creemos, tenemos como el arquetipo de la Edad Media, ¿no? Como que la Edad Media fue la época. Y fue peor la Edad Moderna, o sea, a partir del Renacimiento, el siglo XV, en cuanto a su persecución. sí. Cuéntanos. Sí, pues eso es un mito. Todos también tenemos muy preconcebidas imágenes, o sea, conceptos e ideas sobre estas brujas, la persecución, cuándo se hizo, quién la hizo, por qué las persiguieron y quiénes fueron realmente estas mujeres muy equívocas. Y de hecho, yo pensaba, digo, bueno, pues esto es algo que igual ya hay mucha bibliografía, hay muchas investigaciones sobre el tema, pero realmente ya que he dado yo algunas charlas, me doy cuenta de que mucha gente o público que me escucha, luego se me acercan e incluso me dicen que no tenían ni idea de muchas cosas de las que les conté, como por ejemplo esta, tenemos muy equivocadamente la idea de que esta es la época más oscura, ¿no? El oscurantismo total, la Edad Media y de todo. Realmente en la Edad Moderna es cuando más atrocidades se hicieron por ejemplo, contra estas mujeres, que no hay tampoco que hacer ese presentismo de mirar lo que se hicieron barbaridades y la historia está para eso, hay que revisar y realmente analizar y, en profundidad para que no se repitan cosas, pero luego ves que en la sociedad actual, en la actualidad, se siguen matando a mujeres en partes del mundo, condenadas por brujas. Entonces realmente dicen, bueno, es que eso es algo que ya del pasado. No, 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 no es tan del pasado. O incluso que usen el término caza de brujas cuando, por ejemplo, en lo de la persecución de comunistas por el senador McCarthy, cuando ves discursos en boca del mismo Trump hablando en su primera época, en la primera época donde consiguió ser presidente contra Hillary Clinton, tachándola de bruja directamente y de acudir a aquelarre, o lo de ahora con en esta nueva presidencia antes, ¿no? Haciendo publicidad de que si la Kamala y tal, del comer gatos y también asociando Bueno, a... sí, hubo todo este movimiento del QAnon, Sí, de que fue como esta teoría de la conspiración que venía a decir que que las cloacas del Estado, ¿no? El Deep State americano y imagino que también de Europa y tal, pues que llevaban a cabo prácticas esotéricas, asesinando a niños y bueno, abusando de ellos, una cosa terrible y provocó, bueno, cuentas en redes sociales y movimientos políticos, ¿no? La ujú, gente estaba como loca con eso del QAnon y toda esta sí. narrativa, ¿no? Sí, sí. Por eso, pues, luego comprobé, o sea, compruebas cuando investigas que realmente la persecución, o sea, hubo casos de ajusticiamiento o incluso de de alguna ejecución de alguna bruja, pero realmente a partir, durante la Edad Media se va preparando el camino mediante, ¿no? Tratados de la Iglesia, algún tipo de ajusticiamiento local, pero que incluso no todo por parte de la Inquisición, que también hubo tribunales civiles que se cargaron a brujas, e incluso ajusticiamientos populares en pueblos, ¿no? Así de forma chunguísima también, por Ujú. culparlas de daños en la sociedad. Pero luego realmente ves que es eso, sobre todo muy en el contexto de las guerras de religión, de cuando estalla la reforma y la contrarreforma, pero sobre todo, como bien has dicho, en la Edad Moderna, a partir del siglo XV, y cuando más virulencia tuvo es a partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, eso fue brutal. También en algunas zonas se mató más que en otras. La cifra, aunque hay información perdida y nunca llegaremos a saber el cómputo total de las muertes,
porque ya te digo, hay muchos archivos perdidos, realmente a estas, donde más se las mató, y la mayoría mujeres, por supuesto, fue en la zona del Sacro Imperio Romano Germánico y los países lindantes, ¿no? O limítrofes en Alemania, vamos a llamarla así, ¿no? Porque era una miriada de pequeños reinos y ducados y tal. A unas 25.000 mujeres se las mató por brujas. O sea, fue la zona más donde hubo más asesinatos Sí, en este sí. sentido. Aquí tengo entendido que en España no fue especialmente cruda esta persecución, al menos por parte de la Inquisición, y tengo entendido que de hecho era más violenta y más el tribunal estatal que la Inquisición aquí en España, pero no sé si estoy en lo cierto. En realidad, o sea, las cifras en España aportan unos datos de unas 500 muertes por el delito de brujería, pero unas 400, 440, que de hecho también, ¿no?, el gobierno catalán está haciendo su pequeña, vamos a decir, lucha porque se reconozca todo esto en la cifra oficial y todo, porque también son a lo mejor documentos que han aparecido relativamente hace poco, pero fue donde más se mató, en la zona del Pirineo catalán. Fíjate. Y sobre todo fueron tribunales civiles y muchos linchamientos populares también. Hay casos. Y la Inquisición española, salvo el caso de Zugarramurdi, que luego dice, pero por el delito de brujería las actas son 11 muertes, ¿no? 5 en efigie y 6 que quemaron, ¿no? De forma en vivo y en directo, vamos a decir así más claro, ¿no? El agua, pero realmente los otros ajusticiamientos o las otras condenas son por otro tipo de herejías, como por blasfemos, a luteranos, hay un popurrí ahí muy variado. Y salvo ese caso, a lo mejor que fue bastante sonado, y algún caso en el siglo XVI sobre brujas en Navarra o así, las cifras son unas 59 en el resto de España. Aquí normalmente se las condenaba a latigazos, ¿no? O los casos más duros a galeras, y al destierro, y también a lucir esos sanbenitos Ujú. típicos de la Inquisición de por vida o durante un tiempo, dependiendo la condena. Ya te Ujú. digo, lo que es de verdad muertes por parte de la Inquisición en España fueron bastante pocas en comparación con otros países, por supuesto. Aquí se persiguió más a los judaizantes y a los moriscos y a otro tipo de herejías que también hicieron, que no, eso no, ¿sabes? Que no eso no era de culpa, pero como estamos hablando del caso de la brujería pues en España, por mucho que diga la leyenda negra, no fue tan cruel como Claro. fue el corazón de la caza, que es el centro de Europa. Ujú. Eh, Otro caso emblemático es el de Salem. Yo me acuerdo de una película de los 90, El Crisol, si mal no recuerdo que se llamaba, que exponía este episodio, ¿no? Y eso era en un contexto ya completamente puritano, ¿no? ¿Cómo fue esa historia, la de Salem? Hoy en día creo que Salem es como un punto que ahí todos son tiendas de esoterismo, ¿no? Sí, y luego también la letra escarlata también basado en lo de, pero sí, está claro que este caso también lo comento en mi libro, primero por lo tardío que fue en 1692-93, luego en un contexto de los puritanos americanos, ¿no? Que fundaron las primeras colonias, como he dicho antes, de Estados Unidos, que no puritanos por ser muy, no sé cómo decirte, puros y buenos, porque realmente eran una comunidad muy radical, ¿cómo es la palabra que quiero usar? Y no me Fanática quizá. Fanáticos religiosos, correcto, muy Claro. bien. Y además con una creencia terrible en el poder del demonio y en el daño que podía hacer. Eh, También yo entiendo que hay que situar el contexto histórico. Llegan estos a una tierra que les es hostil, donde las cosechas son malas porque es un terreno que aún no conoce. Las pasaron canuta, me parece bien, tal, el choque, ¿no?, contra una cultura tan distinta como la americana que se encontraron allí, en donde, pues imaginar el choque. Pero ya te digo, sobre todo ese fanatismo religioso y ese miedo al demonio y a lo desconocido,
tremendamente machista. Era una sociedad que la mujer tenía que estar supeditada sí o sí a los mandamientos del marido y no ser, como fuera un poquito, te saliera un poco de norma, pues rápidamente eras bruja. Luego este caso es el ejemplo perfecto de lo que sería el título de mi libro, y una histeria colectiva, de Ujú. cómo todo el vecindario, todos los vecinos se pusieron a acusarse los unos a los otros, sobre todo a mujeres, las cosas como son, y todo empezar por unas niñas, cuando ves que luego profundiza y ves que en realidad hubo un enfrentamiento entre dos grandes familias de terratenientes que se disputaban los terrenos y vamos a decir, que le siguiera la gente, ¿no? El pueblo, los Putman y los Potter, un reverendo también súper obsesionado y todo, y ahí está ya una histeria en el que empiezan todas a denunciarse, en el que hubo incluso dos perros acusados de ser poseídos por el demonio. A uno fijo, a uno lo mataron a disparos, pero hay dos. En los juicios también se juzgaron a dos perros. Y una locura de denuncias y de sospechas y de que las brujas y el demonio estaban pululando por el Bueno, pueblo. al final, en este tipo de cosas, ¿no? En la violencia, en el fondo, en muchísimas ocasiones, por no ser categórica y decir todas, pero parece que reside el miedo, ¿no? El miedo a lo distinto, el miedo a lo diferente, ¿no? Entonces, eso también se mezcla con esta misoginia que es una constante. Y de hecho, esto me enlaza con el tema de estos movimientos feministas ya más modernos que también abordas en el libro, como es el movimiento Witch, precisamente. Witch significa bruja en inglés. Y son las siglas, el acrónimo de Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, que se traduciría como conspiración terrorista internacional de mujeres desde el infierno. Sí, 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 son Eh, chulísimas. Son chulísimas. Cuéntanos ya casi para terminar, Raquel, en qué consiste este movimiento y qué reivindica. Sí, hombre, este movimiento surgió como una decisión en la época de la contracultura americana, como una decisión del grupo radical feminista de Nueva York. Ujú. Y surgieron a finales de los 60. eh, Solo duró 2 años, del 68 al 70, pero hicieron muchas cosas chulas. Yo le hago también mi homenaje en el libro porque a ella se les debe el lema que muchas manifestaciones actuales feministas usan, el de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Ujú. Ellas fueron las que lo lanzaron. Lo chulo de estas mujeres, porque eran feministas, eran también se manifestaban contra los derechos de la mujer, pero también contra el racismo, contra la homofobia. Estuvieron presentes en muchos actos durante esos 2 años que estuvieron activas, como por ejemplo cuando se presentaron en el 69 en una boda múltiple que hubo en el Madison Square Garden. Ellas se presentaron todas vestidas de novias, pero de negro, y soltaron allí un montón de ratones blancos con la Guau. proclama de que, la, de que el matrimonio así era una forma de esclavitud femenina. También se presentaban en lugares públicos como universidades, en plazas. Ellas siempre, y eso es lo bonito, se hacían esas performances teatralizadas, ¿no? Se vestían de brujas y lanzaban sus hechizos de forma pública y en lugares así como incluso diciendo que era sus proclamas para limpiar los sitios del patriarcado. Eran también anticapitalistas. Su primera aparición fue en la puerta de Wall Street, ¿no? En la puerta de la bolsa de Wall Street de Nueva York en el 68, también lanzando sus hechizos, y rápidamente la prensa siempre acudía donde aparecían y las cubrían, ¿no? De a ver qué están haciendo las witch ahora. Y curioso la anécdota de cómo ese día la bolsa cerró con 1,5 puntos menos y al día siguiente con 5 menos. Luego también, por ejemplo, se presentaban también en certámenes de belleza criticando eso, ese tipo ¿no? de explotación femenina, Sí. incluso quemando los sujetadores, ¿sabes? Como hacían una serie Estas la liaban, ¿eh? sí, eran muy, muy radicales. Y luego, pues ya te digo, sobre todo, esto se contagió y surgieron varios covens, ¿no? O sabbats o aquelarres, como Ujú.
todas estas palabras valen para definir estos conventículos, ¿no? Se extendieron en Chicago, en Boston, en Texas, en Carolina del Norte, aparecieron en California, incluso otras witch, otros grupos witch, pero realmente no estaban organizadas y se terminaron disolviendo, entre otras cosas, porque sobre todo las originales, las witch de Nueva York, se fusionaron con otros grupos, a lo mejor incluso algunos activistas terroristas, Oh, ya complicados, como una de ellas fue Sharon Greaves, que también ahí recojo una imagen de ella en el manifiesto Witch, que se puede también conseguir, que así ves mucho mejor cuáles eran todas las cosas que hicieron. Esta Sharon se unió a un grupo terrorista activista y la detuvieron justo cuando iban a poner varios cócteles incendiarios en diferentes edificios importantes de Nueva York. Y la mujer tuvo 2 años de cárcel incluso, ¿sabes? Que no, eran mujeres también muy guerrilleras, pero tienen su contexto histórico que que vamos a les decir, da un sentido, sí, claro. correcto. Pero luego se disolvieron, pero reaparecieron en 2015, de nuevo Ah, grupos witch. muy recientemente. Sí, incluso y sobre todo en 2017, cuando en la primera época Trump, manifestándose por lo de la ley del aborto. Ujú. Pero de poco sirvió, como sabréis, se consiguió por el gobierno de la primera época Trump que la Constitución americana ya no ampare a las mujeres americanas con el tema del aborto. Ya depende de cada estado la legalidad de que puedan abortar o no, pero la Constitución americana no las ampara ya. O sea que, vamos a decir, las pobres no Ya, ya, consiguieron ya, ya, ya. nada en esta ocasión y yo estoy esperando que reaparezcan, ¿no? ¿Por qué no en Sí, esta época trans? Pero lo tienen jodido, las llevarían al CECOS por lo menos, yo creo, o las ya, matan ya, como en ya. la antigua, las queman como en la edad moderna, Tal y vamos. como está el patio, mejor no saberlo. Raquel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia de una histeria. Enseñé otra vez el libro. Además tiene una portada chulísima, a todo color. Y nada, y espero pues tenerte aquí en otra ocasión para seguir hablando de brujas o de cualquier otro tema. Gracias, Raquel. Muchas gracias a vosotros y encantada de haber podido compartir este ratito. Gracias, Raquel. Hasta la próxima. Chao. Chao.